Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. Hola, ¿cómo has estado? Bienvenido nuevamente a 180 grados podcast. Es un placer saludarte, que estés conectado con nosotros. Hoy quiero responder a través de este episodio una pregunta que me parece importante. ¿Qué dice Dios sobre tu trabajo? Y hoy quiero invitar a Marcelo que nos hable un poco acerca de los principios o de lo que dice la Biblia sobre trabajar. Quédate conectado. Génesis 1 y 2 relatan la historia de la creación, del diseño original de Dios para nuestras vidas, nuestras familias y también el trabajo. Génesis no fue escrito en el vacío, sino con el propósito de que el pueblo de Israel aprenda de ahí su identidad, en especial en tiempos difíciles. Podemos imaginar a su autor, Moisés, como la mayoría de los eruditos evangélicos afirman, guiando por mano de Dios a Israel fuera de Egipto, luego de 400 años de esclavitud. Imagínate. ¿Cuánto necesitaría esta nación saber de sus orígenes, del diseño de Dios para ellos? Nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la obra de Cristo y nuestras vidas deben ser reconstruidas paulatinamente en el poder de Jesús a ese diseño original que Él tiene para nosotros. Este texto nos enseña tres cosas fundacionales que van en torno a la vida humana, la familia y el trabajo. Las tres tienen que ir íntimamente asociadas, un sano equilibrio para nosotros. ¿Qué podemos decir en cuanto al ser humano? El capítulo 1:27 de Génesis nos dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La enseñanza central es que nuestra identidad está fundada en un vínculo profundo con Dios, diferente a todos los demás seres creados. En el capítulo 2, versículo 7, el texto dice así: Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Imagínate a una nación como el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto. Su sentido de dignidad por el piso. Eran los ladrillos que construían, las torres que edificaban para los poderosos. Habían sido maltratados, torturados, estaban desmoralizados, aplastados. Pero el mensaje de Dios era: yo soy el Señor tu creador. La dignidad venía de Dios, de ese soplo de vida, de este aliento, de este espíritu que Dios puso en ellos y en nosotros. Ser imagen de Dios. Ahí radica la identidad y dignidad. Esto es lo que llamamos nuestra vocación primaria. Somos llamados no para una cosa o para algo, sino somos llamados para Dios, para reflejar. Somos la imagen de Dios en lo que somos y hacemos. Y de esa manera damos gloria a Dios, al Creador. Dios también dio al ser humano un propósito: ser sus representantes en la tierra, realizando por lo menos dos cosas claves. La primera, allí en Génesis 1:28 nos dice el texto: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Es decir, tengan bebés, creen familias, creen una comunidad, construyan una sociedad. La segunda, les dice: ejerzan dominio sobre la tierra. Y conectado con esto les dice en el capítulo 2, versículo 15, que Dios los puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Este mandamiento o propósito que Dios nos da se ha llamado en la teología histórica el mandato cultural. Vamos a hablar un poco más acerca de esto más adelante. ¿Qué dice en cuanto a la familia? En cuanto a multiplicarse, el formar una comunidad o sociedad deriva de su expresión nuclear. Obviamente, la familia. Dios crea la familia. El pueblo de Dios
como en Egipto, sería tentado muchas veces con ideas de familia distorsionadas. Las culturas circundantes tendrían diferentes conceptos. Israel en Egipto, por ejemplo, había sufrido abusos, violaciones, violencia, infanticidios. Tenían que aprender el diseño de Dios para la familia, para construir su nación. Quiero que pienses, una visión distorsionada de la familia afecta a nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de trabajar también. Ahí viene el equilibrio. Una nación no se puede construir sino con familias restauradas, con vidas que tengan una visión desde la palabra en cuanto a la familia. ¿Cuánto necesitamos esto en Latinoamérica? Algunas verdades centrales que aparecen y que derivamos de este texto en cuanto a la familia. Primero, nuestro Dios es familia. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios dice, le haré una ayuda idónea, en cuanto a Adán, está siendo coherente con Él mismo, con su propia realidad del ser. Él es el inventor de la familia. El término ayuda idónea hace referencia a una complementariedad. Dios los crea para que juntos puedan realizar el proyecto, su proyecto. En la familia se aprende la responsabilidad de proveer. Se aprende que es importante el trabajo. Una autora dice, la economía de una nación se construye desde la familia, con un sentido de responsabilidad de proveer por los suyos. En la familia, todo conectado con el trabajo. En la familia se aprende justicia, un trato justo y sin discriminaciones. En la familia aprendemos lo que es el amor al prójimo, ingrediente básico para reconciliar a una sociedad. ¿Estás pensando en tu nación? ¿Estás pensando en tu ciudad? ¿Estás pensando en tu barrio? Esto es lo que necesitan nuestros países. Por último, en cuanto al trabajo. Dios pone al ser humano a trabajar. No hay nada más espiritual que trabajar. Una de las cosas que me conecta profundamente con Dios es el trabajo. El término usado para labrar allí en el texto de Génesis es usado en muchas instancias en la Biblia para referirse a la adoración. Fuimos diseñados para trabajar y nuestro trabajo es adoración a Dios. Piensa en lo que este texto nos enseña. En primer lugar, nuestro Dios trabaja. Los mitos paganos antiguos afirmaban que los dioses crearon al ser humano porque necesitaban adoración y que alguien trabajara para alimentarlos con sacrificios, ofrendas. En la antigüedad, el trabajo, especialmente el manual, era algo despreciable. Era algo solo para esclavos. Pero nuestro Dios trabaja. Fíjate allí en el capítulo 1 y 2. Es un Dios arquitecto, trayendo vida y estructura a la creación. Es un Dios jardinero, es un Dios granjero, es paisajista, hace un jardín, un huerto, y allí pone al ser humano. Es un Dios alfarero, crea al hombre dándole forma como la arcilla. Es un Dios cirujano, crea a la mujer extrayendo una costilla del hombre. Es un Dios sastre. Allí en el capítulo 3 dice que hace vestidos de pieles de animales para Adán y Eva. Dios dignifica el trabajo porque nuestro Dios trabaja. Toda la Escritura nos enseña esta verdad. En segundo lugar, puso al hombre allí para que labrara la tierra. ¿Qué significa labrar? Ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir. Significa trabajar la tierra para que produzca frutos. Dios diseñó al trabajo para que sea productivo, para avanzar en la creación, para que el ser humano sea co-creador con Dios de alguna manera. Por eso la Biblia comienza, ¿te acordás? Bueno, lo estamos leyendo, en un jardín, pero termina al final de los tiempos, allí en el libro de Apocalipsis, en una ciudad. La ciudad final es la expresión de este jardín, pero desarrollado en su plenitud. Sí, aún con el pecado, Dios permitió que ciudades fueran diseñadas. Hemos diseñado ciudades. Imagínate lo que es la ciudad celestial,
La Jerusalén que dice la Biblia que desciende. En tercer lugar, Dios diseñó el trabajo para el servicio. Dice que puso al hombre allí para que labrara el huerto y lo guardase. La palabra guardar significa cuidar. Tenía que cuidar la creación. ¿Para qué cuidar la creación? Primero, porque cuidar la creación es honrar a su creador. En segundo lugar, porque es servicio, es cuidarla para otros. Esto es lo que llamamos bien común, porque otros también tienen derecho a disfrutar de esa creación. Adán no debía pensar en sí mismo, que ha alejado de la realidad de hoy, que destruimos aquella creación que Dios nos ha dado. No pensamos en la generación que viene, pero tenemos el mandato cultural de cuidar y desarrollar lo que Dios ha diseñado. Esto es servicio, esto es adoración, esto es cuidado al prójimo. No solo las profesiones de la salud estamos hablando, el cuidado del medio ambiente también. Todos somos llamados a cuidar de la creación y de bendecir al prójimo. En cuarto lugar, el trabajo está diseñado para ser creativo. Hay una relación de creatividad allí operando. Fíjate que dice que mientras Adán buscaba su ayuda idónea, o esperaba que llegara, Dios le dio trabajo para hacer, o él se puso a trabajar. Le fue trayendo los animales para que los nombrara. Darles nombre no solo representaba que tenía autoridad sobre ellos, también implicaba describirlos conforme al diseño de Dios. Era como la llave que los ponía en funcionamiento en ese ecosistema de la creación. Esto habla de la creatividad que Dios nos da. Crear algo es vincular un diseño de alguna cosa, una obra de arte, un pensamiento, con un propósito. En quinto lugar, el trabajo involucra descanso. Y tenemos aquí los primeros indicios de la importancia del descanso. Nos dice que Dios descansó al séptimo día. El libro de Éxodo, capítulo 20, al hablar de los 10 mandamientos, un mandamiento expreso es que debemos guardar el día de reposo, el día de descanso, porque Dios trabajó y descansó al séptimo día. Y así como Él descansó, el mandato y el mandamiento era: nosotros debemos descansar. Descansar es entregarle el control a Dios. Es como Dios poder disfrutar de la posibilidad de trabajar, de las obras que Él nos ha permitido desarrollar. Esa idea la retoma otra vez el libro de Deuteronomio, capítulo 5, y se nos recuerda el mandamiento de guardar el día de reposo, pero aquí dice: para recordar la obra de Dios en la liberación de su pueblo. No quiero que te olvides de esto, porque luego veremos estas implicaciones a la luz del Evangelio. Necesitamos también encontrar ese equilibrio fundamental, creacional, entre trabajo y descanso. Algunos temas para aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, busca el equilibrio. De este texto aprendemos que necesitamos un equilibrio entre vida personal, familia y trabajo. Es fácil decirlo, pero es fundamental. Dios creó nuestras vidas y estas instituciones para que exista una armonía. Que Dios nos guíe a eso. Vamos a hablar acerca de cómo Dios nos empodera en su gracia para que esto pueda ser un proceso de realidad en nosotros. En segundo lugar, para los que tenemos una visión negativa del trabajo, seguramente nos estamos perdiendo de mucho. Es hora que nos pongamos las pilas, como decimos en nuestro país, que vayamos dejando que la Escritura moldee nuestra manera de pensar. Tercer lugar, para los que no encuentran satisfacción en su trabajo presente, dale gracias a Dios por lo que hoy tenés. Hacete las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo conectar lo que hoy estoy haciendo
con ese diseño, con ese propósito que Dios ha dado a mi vida? ¿De qué forma lo que estoy haciendo ayuda al bien común, de mínima? Un servicio para el prójimo, para después empezar a pensar implicancias más profundas que vamos a estar pensando en las próximas reflexiones. En cuarto lugar, para los que estamos sufriendo sin trabajo, a la fuerza desempleada en nuestro continente. Si Dios nos creó para trabajar, creamos que Él va a proveer. Recuerdo muchas noches en mi casa cuando era niño, terminaba la jornada, a veces había trabajo, otras veces estaba difícil la mano, pero mi padre tomaba mi mano y la mano de mi hermana y en familia allí, mi padre recitaba el texto de este salmo: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, WhatsApp, Telegram, Instagram. No te pierdas nuestros próximos episodios. Dale un giro a tu vida.